buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Comenzamos geopolítica de este día, dándole gracias al Señor por permitirnos una nueva jornada. Con la gracia de Dios. Hoy es miércoles, mitad de semana, y estamos a 24 del mes de junio, día de San Juan. Para esta fecha siempre estábamos viendo mariposas en el campo. Miles y miles de mariposas que estaban asociadas a esta época del año, sobre todo en San Juan, el día de San Juan, ¿verdad? Entonces aquí estamos, miércoles 24, faltan exactamente 11 días para las votaciones y 10 días para la campaña, finaliza la campaña. A lo que se puede llamar campaña, porque lo que ha habido es una atipicidad de la campaña electoral producto de la pandemia. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Recordamos, como siempre, que estamos por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo entelevisión.com para el exterior, los que nos siguen en diferentes partes del mundo. Tenemos el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que también lo pueden seguir fuera del país. Y repetido a las 5 de la tarde. Y también repetimos el contenido en la Nación Dominicana.tv en la noche. Hoy vamos a hablar con el ingeniero Harold Otañez, que ahí está ya en pantalla con nosotros. Harold es un dirigente importante del partido Fuerza del Pueblo, fue director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, la Corazán, y también otras funciones. Vamos a hablar con Harold sobre todas estos últimos acontecimientos que han tenido lugar en este tramo de la campaña electoral, ya finalizando la campaña electoral. Harold es Otañez y yo soy Otaño también, Harold. Buen día, Harold. Buen día, Nelson. Bueno, entonces estamos más cerca de lo que yo pensaba entonces, ¿verdad? Estamos para que veas. Buen día y gracias por Nelson por dejarme estar en el espacio, y me parece una oportunidad magnífica para compartir con millones de dominicanos esta mañana. Gracias, Harold. Vamos a hablar un ratito, pero siempre comienzo con el informe del tiempo. Tú sabes que en los Estados Unidos y en Europa el informe del tiempo es parte vital para los habitantes de esos lugares, porque les permite saber si van a salir con paraguas, si van a salir cubiertos o no. Entonces, yo siempre tengo aquí la costumbre de dar el informe del tiempo para ver cómo andan las condiciones, aunque aquí no varían mucho. Pero tenemos el percance de ahora del llamado polvillo del Sahara, que tiene prácticamente cubierto con un cielo totalmente gris, y no es porque esté nublado, sino por el polvillo. Dice meteorología que han comenzado a disminuir las concentraciones del polvo del Sahara, lo cual ya es una importante noticia, porque eso ha creado un ambiente muy complicado para miles de dominicanos. Entonces, dice meteorología que para hoy miércoles el ambiente meteorológico en la República Dominicana sigue caracterizado por el contenido del polvillo del Sahara, aunque con una disminución en las temperaturas, que siguen calurosas. Las lluvias continuarán escasas sobre gran parte del territorio nacional por los valores de acumulación que son mínimos. Sin embargo, una vaguada se está ubicando sobre el país y estará provocando inestabilidad
ligera sobre las condiciones del tiempo en el transcurso del día y favoreciendo algunos chubascos aislados sobre sectores de las regiones sureste, suroeste, llanura costera del Caribe y la cordillera central. Debido a las altas e inusitadas concentraciones del polvo del Sahara, la ONAMED está recomendando a las personas más vulnerables con enfermedades respiratorias el uso de mascarilla, así como también el consumo abundante de líquido. Para este jueves se pronostica que continúa la reducción gradual de las concentraciones de polvo, contribuyendo junto a la vaguada y el acercamiento de una onda tropical al incremento de la nubosidad e inestabilidad. En tal sentido se prevé la ocurrencia de aguaceros, así que esperamos entonces que comience a llover en cualquier momento producto de la onda tropical y de la vaguada. Pues bien, dime cómo está Santiago. Pues bueno, con el cielo grisáceo por el tema del Sahara, pero yo pienso que con un corazón verde, porque el crecimiento sistemático que viene experimentando la fuerza del pueblo, la candidatura de Leonel Fernández en nuestra provincia, en el caso de Santiago, pues está haciendo cada día una suma. Por ejemplo, en la tarde de ayer, en la noche de ayer, él es alcalde del municipio de Sabana Iglesia y fundador, además, del Partido de la Liberación Dominicana. Fue el primer alcalde electo en esa comunidad a partir de que su fundación. Pues ayer él y su equipo y la mayoría de la estructura municipal del Partido de la Liberación Dominicana en esa comunidad de Sabana Iglesia, pues pasó a formar parte ya de la fuerza del pueblo y apoyar la candidatura del doctor Leonel Fernández. Esta es la última, la más reciente, de una ola, digamos, de traspaso de dirigencia de ese partido. En el fin de semana estuvo con nosotros aquí el doctor Leonel Fernández, en esa visita que fue muy exitosa, donde tuvimos un evento importantísimo de la juventud de Santiago en favor del doctor Leonel Fernández. Tuvimos también actos de los distintos diputados y diputadas de las distintas circunscripciones. Además, por ejemplo, en esa agenda pasó la licenciada Luisa Mieses también, que es un miembro importante de la sala capitular de Santiago, otra regidora más, y además una dirigente comunitaria en la zona de La Joya, Baracoa, que son unos barrios tradicionales de Santiago, y que se suman a una cantidad importante de adherencias de la fuerza del pueblo, con lo cual nosotros vamos a terminar como el partido, como la propuesta política que más crece en esta última etapa de la campaña, que el día 5 de julio vamos a ver todo lo que pasa, vamos a ver todo lo que va a pasar ahí. Correcto, una programación de juramentaciones que lleva el presidente Fernández alrededor de, bueno, digamos en los últimos 3 meses, incluso en medio de la pandemia, ya con las medidas de protección y las medidas de precaución, han sido sistemáticas. Sin embargo, y es lo que mucha gente no logra conectar con la realidad, sin embargo, las encuestas siguen dando al presidente Fernández, las encuestas no, algunas encuestas siguen dando al presidente Fernández en un tercer lugar. Incluso en el día de hoy se publicó una nueva encuesta, en el caso de la encuestadora Greenberg, que patrocina Diario Libre, en la cual, si el presidente Fernández no está tan mal como apareció en Gallup del lunes, con 9%, de un 8.9%, en esta aparece sobre 12%. Pero yo te reitero la pregunta, que como que no se logra conectar ese posicionamiento de encuestas con lo que son las juramentaciones, el traspaso de gente del PLD importante, las movilizaciones a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que está fallando ahí? Pues mira, Nelson, lo primero es que las encuestas en los últimos años
hemos visto un grado de incertidumbre respecto a sus resultados. Lo que hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, donde cuando se daba por ganadora a la candidata Hillary Clinton y resultó ganador Donald Trump, lo que ocurrió en Francia, donde no se previó nunca el triunfo de Macron, se pensaba en otras vueltas, en otros procesos. Lo que pasó en España, donde, por ejemplo, el Partido Ciudadano, que todas las encuestas lo planteaban como el segundo partido en votación y terminó siendo casi el cuarto, reflejan claramente que en estado de incertidumbre, en estado de crisis, muchas veces las encuestas no logran, con su cuestionario, con su metodología, digamos, ocultar todas las variables que se están presentando. Estamos en medio de una pandemia, donde primero hay un Estado, un gobierno que se ha desbordado en gasto público, más de 120.000 millones de pesos gastados en los últimos 3 meses, lo cual indudablemente afecta a la opinión de la gente que recibe ayuda, de la gente que está recibiendo elementos. Otra cuestión también tiene que ver con las amenazas, con el chantaje que se está produciendo, sobre todo aquel que está relacionado con el Estado. Es decir, no solamente el empleado público, tiene que ver con suplidores del Estado, tiene que ver con los propios empresarios que muchas veces, frente a una amenaza de una revisión fiscal, por temas impositivos y demás, pues no reflejan frente a una pregunta, esta vez telefónica, porque fíjate que todos estos estudios se están realizando a nivel de muestras tomadas y preguntas y cuestionarios tomados a nivel telefónico, con lo cual pues genera una incertidumbre, porque hay muchas llamadas, están llamando a los partidos políticos, están llamando a las firmas encuestadoras, están llamando firmas independientes que quieren conocer la realidad para prever situaciones de mercado. Es decir, la población dominicana está siendo bombardeada en este momento por todas estas preguntas. Tú no sabes quién es quién y cuál es la intención. Claro, y entonces eso ¿qué hace? Que las respuestas sean muchas veces encubren la verdadera intención del elector. Yo creo que no podemos predecir con claridad de cuál es el escenario. Fíjate que con este tema de la pandemia, todos los dominicanos pasamos horas del día que tenemos una visión optimista de la situación, vamos a salir adelante. De pronto viene una noticia nacional o del exterior que genera entonces una incertidumbre. Es decir, tenemos un torbellino de sentimientos y un torbellino de opiniones. Y por tanto, vamos a esperar el 5 de julio. Ahora, los hechos son de que claramente, a partir del 6 de octubre, que hemos tenido en la República Dominicana, primero que Leonel Fernández sacó 1 millón de votos en una primaria interna de su partido, sin contar el fraude, ¿verdad? Sin contar todas las personas. Luego de ahí, lo que tuvimos fue, en febrero, un fiasco electoral histórico en la República Dominicana. Nunca se ha producido una suspensión de las elecciones. Evidentemente los responsables de esto son los organizadores y los que auspiciaron este desorden que se evidenció, ¿verdad?, con las acusaciones, contraacusaciones falsas que se realizaron en la época. Luego vinimos una ola histórica de protestas, la juventud dominicana en la calle, de manera que lo que estamos viendo es esto. Luego de ahí pues vienen unas elecciones donde la oposición pues arrasó en estas elecciones en marzo pasado y por tanto en ese proceso no es cierto que ese 1 millón de votos de Leonel Fernández se ha reducido. Yo entiendo que esa es la línea base desde la cual parte la candidatura de Leonel Fernández y a partir de ahí lo que ha habido es adherencia, es decir, es suma de personas y dirigentes y movimientos y personalidades que han estado sumándose a esta candidatura. Bueno, el presidente Fernández lo decía ayer, analizaba un poco que cuando hay 3 fuerzas fundamentales, que es el caso, pero vamos a personalizarlo, donde hay figuras importantes, donde hay 3 figuras, en cuya trilogía sobresale una, que es el presidente Leonel Fernández, que es el más conocido, el más experimentado, el mejor expositor, todo eso. Lo personalizamos, donde hay esas 3 candidaturas, que resulta un poco difícil, no imposible, pero bastante difícil que se pueda producir un desenlace en primera vuelta. Sin embargo, las 2 últimas encuestas han planteado
un escenario de definición en primera vuelta. Dice el presidente Fernández que ha habido la intención de posicionar esa matriz, de que haya definición en primera vuelta para que no se mantenga el país en la campaña por los próximos, de una campaña bastante corta, 2 semanas y algo, pero que hay la intención de sectores porque se defina en el 5 de julio y de ahí vienen todo ese condicionamiento político para que se perfile esa decisión en primera vuelta. Por consiguiente, lo que él quiere dejar dicho es que hay manipulación. Por supuesto, lo que estamos viendo justamente es que se hacen unos estudios, fíjate que son telefónicos, y aquí tengamos una cosa clara, hay cierta franja de la sociedad de clase media hacia arriba, donde está por supuesto el sector empresarial, que es la que tiene, digamos, teléfonos fijos en su casa, que es la que tiene celulares, digamos, con contratos de largo plazo. Luego de ahí el pueblo llano pues tiene otro tipo de conexión, ¿verdad? Tiene teléfonos, digamos, que cambian más, teléfonos prepagados, teléfonos que muchas veces no están necesariamente a nombre de la persona. Entonces poder discriminar una muestra que sea representativa de todos los estratos sociales en la República Dominicana es muy difícil. Por tanto, esas encuestas adolecen posiblemente de, digamos, sobreestimar la opinión de ciertos sectores de la sociedad en detrimento posiblemente de la franja más grande, ¿no? que es la franja más de menor ingreso en el país. También por regiones, es decir, realmente sobreestima la opinión en el Distrito Nacional o en los centros urbanos de mayor desarrollo y subestima por la cantidad de teléfonos entonces en las otras regiones del país. De manera que habría que tomar con mucho cuidado estos resultados. No creo que ellos sean suficientemente válidos. Además, es lo que he dicho, sí, indudablemente Leonel Fernández parte de una línea base de resultados concretos y tangibles y que tuvieron ahí en la consulta interna del antiguo Partido de la Liberación Dominicana. Pero bueno, lo que estamos viendo además es que el presidente Fernández es el candidato con mejor exposición en todos los escenarios en que se ha estado batiendo las propuestas para esta consulta del 5 de julio. Lo que hemos visto en Leonel Fernández que no ha rehuido ni uno solo de los escenarios ni los desafíos que tienen que ver con plantear realmente un plan para sacar a este país de 3 crisis que yo describo, ¿no? La crisis sanitaria que tenemos con el coronavirus, la crisis económica que se deriva, ¿verdad?, de las restricciones y de la parálisis de todo el aparato productivo dominicano y también de las relaciones con otras economías en el exterior. Pero hay una tercera crisis que pienso que Leonel Fernández ha sido quien más ha enfrentado y quien más está en capacidad de hacerlo políticamente hablando. Porque aquí hay una crisis de la democracia, una crisis institucional. Aquí venimos de una clara violación a la Constitución Dominicana en el año 2019, donde tuvo que intervenir la Gendarmería Internacional, ¿no? Donde aquí tuvo que intervenir el secretario de Estado de Estados Unidos en una llamada personal al presidente de la República para combinarlo a detener los apretos de reforma institucional y constitucional. Y quien salió en esa defensa, quien de verdad paró políticamente hablando el derrotero autoritario que llevaba y que lleva a la República Dominicana fue Leonel Fernández. Por eso yo digo, Leonel es el que hoy es más necesario que nunca, más indispensable el liderazgo de Leonel Fernández en la presidencia de la República y por supuesto en el liderazgo político nacional. Así es muy lamentable. Particularmente yo no me sentí, no me provocó ninguna alegría esa llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos, porque por cuanto plantea una intervención en los asuntos internos de la República Dominicana. Sin embargo, hay cuestiones que sobresalen al deseo y al ánimo de uno. La realidad es que si no se produce esa intervención, que de seguro fue motivada por la presión interna del presidente Leonel Fernández frente al Congreso y las movilizaciones, pues a lo mejor el presidente Danilo Medina hubiera comprado la segunda modificación y estaríamos hoy
en un terreno hipotético estaremos con Danilo Medina como candidato presidencial, que sería otro escenario, pero todo eso es hipotético porque no pasó. La realidad es que la persona que debió redituar eso políticamente fue quien llevó la voz cantante para evitar ese nuevo atropello contra la Constitución de la República. Y no se está viendo así. ¿Qué ha pasado? Porque no ha habido conexión. ¿Por qué no? Porque el pueblo que tiene un amplio deseo de cambio, de salir del PLD, no identificó al presidente Fernández, o lo conectaron por su anterior condición de presidente y líder del PLD, lo conectaron también a él con lo que está pasando. Pues mira, yo creo que también ha habido una situación muy especial en el país, ¿verdad? Es decir, en la medida en que hemos tenido esta crisis institucional, inmediatamente después se suscita esta crisis sanitaria, ¿verdad? Que no ha estancado todo. Y eso ha hecho, digamos, que se haya generado una confusión muy importante. Y, por supuesto, recuerden que estamos hablando de una población que tuvimos todos temores, estuvimos todos en nuestras casas, respetando a un gobierno que mientras estábamos todos nosotros en la casa guardando la disciplina y guardando nuestra conducta, pues este gobierno estaba haciendo atropelías. Digamos que duramos 2 meses y medio en una situación de ese tipo. Ahora volvemos a la luz, volvemos a tener más libertad, volvemos a tener mayor información y comparar las informaciones y comparar las situaciones. Lo que hemos visto, por ejemplo, en los últimos días, y que, por ejemplo, el candidato del PLD ha hecho una operación financiera única. Resulta que ha tomado dinero de la campaña para contratar a su propia empresa para dar servicios de rescate y de cosas en aviones. 55 millones de pesos ha tomado el señor Castillo de la campaña, de fondos públicos que son atribuidos a la campaña del partido de gobierno, para pagarle a su empresa para que dé esos servicios y atribuirse unas acciones, digamos, de ayuda, una filantropía no conocida. Pero lo que hemos visto es que su empresa se ha beneficiado de los recursos públicos de la campaña electoral. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, por eso incluso uno se remite a las cartas de renuncia que se está produciendo en este momento a favor de gente que se traspasa al PLD. ¿Cuál es? Vergüenza. Es decir, todos los PLDistas no pueden pasar de tener candidatos como Juan Bosch, de tener candidatos como Leonel Fernández, a tener un candidato que hace negocio con el dinero de la campaña. De eso se trata. Y por eso lo que va a pasar de aquí al 5 de julio, y yo no quiero ser, digamos, un iluso ni establecer metas imposibles, decir lo siguiente: en realidad yo creo que aquí habrá una segunda vuelta. Es claro que la mayoría que antes, en los últimos 20 años, se constituía, ¿verdad?, para ganar las elecciones, no está hecha. Hoy día es indudable que Leonel Fernández será el segundo lugar, tendrá el segundo lugar en esta contienda, pero Leonel Fernández es el único de los tres aspirantes con posibilidades que tiene la capacidad de reunificar esa mayoría que se había constituido en los últimos años. Es el que puede atraer a los PLDistas, es el que puede atraer a los indecisos, a la gente que quiere estabilidad, a la gente que sabe que si ciertamente hay una voluntad de cambio, pero esa voluntad de cambio no puede ser una voluntad de cambio para que la prima del dólar se dispare, no puede ser una voluntad de cambio para que se reduzca el crecimiento económico, no puede ser una voluntad de cambio para que en este país haya un desorden en orden social, en orden económico, no puede ser una voluntad de cambio para tener un presidente que no tiene liderazgo propio, que no tiene capacidad de contener los grupos en su partido, que no tiene capacidad de que no se creen islas de poder, y por tanto Leonel Fernández sin duda alguna es el candidato con el liderazgo, con el carisma, con la experiencia para garantizar transitar exitosamente por estas crisis que nos afectan. Bueno, vamos a la pausa, Hanley. Cuando regresemos seguiremos por esa línea del programa, pero también para que nos metamos un poco en la interioridad de Santiago.
Bien. un dirigente importante en Santiago, una figura importante, no solo en la política, sino una figura social en Santiago. Vamos a meternos ahí en la interioridad, porque hay un dato que la gente no conoce bien, y el dato es el factor Abel Martínez. Hay como una hay como un mareo ahí de los seguidores del presidente Fernández y se preguntan cosas, y yo te voy a preguntar directamente cuando regresemos de la pausa. Muy Vamos a la bien. pausa y venimos ahora a seguir conversando con el ingeniero Hanley Otañez, dirigente de Fuerza del Pueblo Nacional y en Santiago.